Muy buenos días a todos ustedes. Qué gusto poder estar en contacto, poder comunicarnos, poder estar a través de estas redes sociales. Gracias a Dios, pues como la semana pasada les platiqué que ahí tuve me lastimé un tobillo, el tobillo del pie. Bueno, pues ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. La verdad, me da mucho gusto poder compartir con ustedes, poder platicar un poco con ustedes qué es lo que está pasando en nuestras vidas y qué es lo que está pasando en las vidas de cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. El día de hoy, como ven ahí, pues la enseñanza se llama convertidos, realmente convertidos. Entonces, vamos a orar y a poner esto en las manos de Dios y pedirle a Dios que realmente Dios sea el que haga su obra en nosotros. Eso es lo más importante, porque si Dios no hace la obra en nosotros, ¿de qué sirve? La palabra de Dios habla de que en vano el guardia o el que vela en cuidar una ciudad, si Dios no está con él, si Dios no está haciendo la obra perfecta. Hermanos, yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Nuestro pastor principal en este día nos dio algunas indicaciones de cómo vamos a estar trabajando y algunas nuevos, pues ahora sí que nuevas palabras que ha dado el gobierno con respecto a qué es lo que vamos a hacer nosotros y cómo vamos a estar nosotros trabajando y viviendo y cómo por ahorita pues tenemos que esperar, esa es la realidad. Pero pues vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas que están ahí en sus hogares, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Aún aquellos, Dios, que no te conocen, Dios, que en este momento ellos puedan conocerte, que ellos puedan conocer la verdad y la verdad pueda hacerles libres. Eso es lo que nosotros anhelamos, eso es lo que nosotros buscamos, Padre Santo. Que cada uno de ellos pueda conocerte y que tú puedas transformar, tú puedas convertir su vida, Dios, en algo extraordinario, en algo perfecto, Dios. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, a ti sea la gloria, sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos, capítulo 8. Y ahí en Hechos, capítulo 8, encontramos en el verso 9, perdón, dice así. Hechos capítulo 8, verso 9, es muy importante que si tú llevas alguna nota para que al rato, si quieres tú meditando en la palabra o durante la semana, vayas y veas y trates de recapacitar, meditar un poco con respecto a lo que se ha hablado. También es bueno que todo lo que tú veas o escuches con respecto a la palabra de Dios, tú vayas y veas si realmente lo que te están hablando es verdadero, si realmente aquello es bueno, ¿no? Entonces, si vemos aquí en Hechos capítulo 8, verso 9, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense bien, aquí dice, también creyó Simón mismo, o sea, esta persona que les engañaba. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Y vemos aquí una cosa muy importante. Él vio, él creyó también. Él se bautizó. Pero vemos que no había sido aún convertido. ¿Por qué? Porque él seguía teniendo la mentalidad que tenía antes de haber conocido a Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo en mi vida, en lo que yo he vivido, yo puedo recordar bien lo que era antes de Cristo y después de Cristo.
Antes de que yo conociera o tuviera un encuentro personal con Cristo, yo toda mi vida conocí de la palabra, toda mi vida se me habló de la palabra de Dios, toda mi vida se me dio lo que es la verdad, pero esa verdad no había hecho, ahora sí no había tocado lo más profundo de mi corazón, y no es porque no tenga el poder para hacerlo. Es porque yo no permitía que esa verdad tocara lo más profundo, porque yo sabía que cuando esa verdad tocara lo más profundo, tendría que haber un cambio verdadero en mi vida. Porque sí, para mí era fácil levantar las manos, porque para mí era fácil orar, hincarme. Y la verdad, yo muchas veces les he platicado que muchas veces yo iba a la reunión, al servicio, a escuchar la palabra de Dios, porque mi papá me decía: hijo, ¿tú quieres ir con tus amigos en la noche? Tienes que escuchar. Y pues yo vivía ahí en la iglesia, en la parte de atrás, y lo que sucedía es que yo oía que ya empezaban a orar y apenas me metí a bañar. Oía que empezaban las alabanzas y la adoración, yo apenas me estaba cambiando. Y ya cuando mi padre, el pastor, iba a predicar, pues yo ya salía y me ponía ahí así para que me alcanzara a ver y dijera: ah, ahí está mi hijo, entonces va a haber permiso de salir. Pero realmente no había una entrega verdadera de mi vida a Cristo. Porque cuando tú tienes una verdadera entrega a Cristo, tu vida es transformada, es cambiada, es convertida en algo nuevo, en algo diferente. Entonces podemos ver lo que es antes de Cristo y lo que es después de Cristo, y lo que Dios ha hecho en las vidas de cada uno de nosotros. También es lamentable que sí hay gente que conoce lo que es antes de Cristo, lo que es después de Cristo, pero llega el momento que se conforman y siguen viviendo de la misma manera, quizá no como vivían antes de Cristo, pero no permiten que Cristo siga trabajando en sus corazones, y eso es lo importante. Diario, 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 hay algo nuevo que Jesucristo puede cambiar en tu vida. Muchas veces llegamos al área donde la palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis, sino que permitas que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pues seamos transformados. Pero muchos de nosotros nos estancamos nada más ahí. Pero si seguimos leyendo ahí, si seguimos leyendo ahí en el verso 17, fíjense bien, estamos hablando de Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y vemos que él también creyó, y vemos que también se bautizó. Pero dice entonces en el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice: cuando Simón vio que por la imposición de manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fíjense bien, él pensaba, este varón tenía todavía la mentalidad de antes. ¿Por qué? Porque él supuestamente les hacía ciertos favores, ciertas ayudas, con supuestamente su magia, y lo único que hacía era estafarles. Pues él pensaba que él podía hacer lo mismo, pero con algo verdadero, algo eterno. Y vemos que aquí los apóstoles le dicen en el 22: arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjate bien. Y vemos que después él les responde y les dice: rogad vosotros por mí. En el verso 24 dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Sí hubo un verdadero arrepentimiento. Él no sabía lo que estaba haciendo,
Pero muchas veces nosotros igual en nuestra ignorancia queremos vivir de la manera que vivíamos antes. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la palabra de Dios es verdad, pero no estamos convertidos. Y fíjate bien, son dos palabras diferentes. Convencidos es porque quizá tú estás convencido de que algo es bueno, pero no tienes el anhelo de algún cambio, sino que a lo mejor lo único que quieres es obtener ese beneficio de aquello que te ha convencido, que sabes que es bueno, pero no quieres involucrarte. Entonces, la palabra convertido, que tiene su término en el origen latín, y esto significa que es una acción o un efecto de convertir o convertirse, hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto. Y eso es lo que hace Jesucristo en nosotros. Nos transforma en algo distinto, en algo realmente diferente. Si vemos en el siguiente capítulo, estábamos leyendo el verso 18, perdón, el verso 8, perdón, capítulo 8, y ahora vamos a leer el capítulo 9, perdón, y ahí dice algo muy importante: conversión de Saulo. O sea, convertido. Si se está convirtiendo, está siendo transformado, está siendo moldeado, hay algo diferente en él, o quizá hay mucho diferente en él. Y vemos que dice ahí: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de en camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate bien, aquí hay algo muy importante. Él pregunta y dice: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Él desde ese momento se puso a disposición de Dios. No dijo: bueno, pues me conviene estar de tu lado. No, él sabía que iba a haber algo diferente en su vida. Y vemos que cierto, en el 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque ese instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vemos que Ananías pues va delante de Saulo, y pues ora por él, recobra la vista, se le dice qué hacer, pero vemos que la vida de Saulo no vuelve a ser la misma. Jamás, jamás. Fue transformado totalmente, donde él empieza a predicar. En vez de seguir persiguiendo a los discípulos, a los apóstoles, él deja de hacerlo. Y al contrario, se une a ellos y empieza a luchar para que el reino de los cielos sea expandido, sea crecido. Y eso es lo que nosotros debiéramos de tener nosotros también. Ser nosotros realmente convertidos a algo nuevo. Yo no sé qué áreas de tu vida tú sabes que están mal.
Tú sabes que estás fallando. A lo mejor tu matrimonio está pasando por una línea muy delgada que puede romperse, que tú sabes que está a punto de perderse ese matrimonio. Dios puede transformarlo, pero Él tiene que empezar cambiando, convirtiendo tu vida en algo precioso. Sabemos que la palabra de Dios nos habla y nos dice ahí en Mateo capítulo 3. Y allí en Mateo capítulo 3 vemos que dice en el capítulo 7, al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿O no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos como padre? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y vemos algo aquí muy importante. Aquí Juan el Bautista les exhorta, les pide que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vemos que Saulo, al tener este encuentro personal con Jesucristo, se da cuenta que hay algo mal en él y empieza a cambiar su vida. Pero vemos que su vida es transformada, que empieza a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Antes perseguía y ahora no. Ahora acompañaba, y no nada más acompañaba, sino que él predicaba la palabra de Dios. Y esto me recuerda a algo, a un varón que yo conocí hace ya varios años, allí en Michoacán. Un varón muy amado por los indígenas de ahí, de Michoacán, la gente hermosa de ahí, nativa de ese lugar, donde te reciben con mucho amor, donde ellos muestran la misericordia, el gozo, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros que vamos a esos lugares. Y quizá tú dices: ay, qué bonito es ir ahí. Pero sí, todo eso se debe a quien empezó a predicar la palabra de Dios ahí, para que ellos puedan mostrar ese amor, esa misericordia. Y eso me recuerda a un varón que entró en ese lugar muchos años, y sé que muchos varones han entrado ahí, pero este varón en especial me llamó la atención de algo. Este varón llegó y todo mundo: ay, hermano, ay, qué lindo, y mucho. Y pregunté: ¿quién es este varón? Y me dijeron: este varón es Guillermo Valles. Bueno, él dice llamarse así. Realmente él es alemán. Él salió huyendo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se fue a Estados Unidos, no fue muy bien recibido por ser alemán. Y realmente pues él llegó siendo un niño, sus padres lo llevaron para allá. Y resulta que pues él se viene a México, conoció la palabra de Dios, no sé, creo que exactamente en Estados Unidos. Se viene a México, se mete a Michoacán y él empieza a predicar la palabra de Dios ahí. Empieza a hacer que todos aquellos hombres rudos, fuertes, sombrerudos, con pistolas, pues empiece a cambiar su vida, a ser transformada su vida, a que realmente haya una conversión de sus vidas. Y en una de sus historias, en uno de sus relatos que tuve el tiempo de platicar con él, porque nos acercamos varios y le decíamos: oye, espérate, platícanos antes de que te vayas, platícanos algo que tú recuerdes que Dios haya impactado tu vida en este lugar. Y dice: yo recuerdo, y esto es lo que yo recuerdo más o menos, él nos platicó esto y yo no soy muy bueno recordando a veces, pero esto es lo que recuerdo. Dice: recuerdo que una vez llegué a tal ciudad, a tal pueblito,
Y no había donde yo hacer una iglesia, y pues yo tenía el anhelo de tener una iglesia en ese lugar. Y dice, lo que hice, pues prediqué la palabra de Dios, le prediqué a una persona que estaba ahí, y dice, pues entregó su vida. Dice, pero quedó como sancochado nada más. Y le digo, hermano, espérame, ¿por qué sancochado? Ajá, es que tú sabes que tú metes un pan al horno y cuando está ahí la masa, y si lo sacas antes de tiempo sale sancochado, o sea, no sirve para nada. Dice, este varón era más o menos así. Según él había entregado su vida a Dios, pero de repente me salía con cada cosa que yo decía, oye, tú no eres cristiano. Pero resulta que este varón, dice, yo le pregunto, oye, ¿es un lugar donde podamos rentar o donde nos puedan prestar para abrir una iglesia y poder nosotros evangelizar a este pueblo? Y este varón me dijo, dice, ¿sabes qué? Yo conozco un lugar que está desocupado, que nadie lo utiliza y creo que no lo pueden prestar. Y le dijo Guillermo, pues ve, habla con el dueño y pídele que si podemos nosotros usarlo. Y según este varón le dice, ¿sabes qué, Guillermo? Ya hablé con la dueña y la dueña dice que no hay ningún problema. Nosotros podemos usar el lugar. Entonces abrieron las puertas, y ¿cuál era la sorpresa? Era una de las cantinas antiguas que había cerrado. ¿Por qué? Porque habían abierto otra nueva. Y era una cantina abandonada. Y dice, sí, en una pared había un diablo ahí pintado, en otra pared cosas feas. Pues pintamos ahí todo lo que estaba feo. Pusimos Dios es amor y cosas hermosas. La gente empezó a venir. Dice, pero lo impactante de todo esto es que tú podías ver hombres totalmente rudos que venían con su sombrero, con sus 2 pistolas, cuando entraban. Y yo estaba predicando la palabra de Dios. De repente su rostro empezaba a cambiar. Entraban así todos rudos, todos así como bien imponentes, así muy machos, muy gente que te da miedo. Y de repente su rostro iba siendo transformado cada paso que daban entrando a la iglesia. Tú notabas que algo diferente estaba pasando hasta llegar a la primera fila y llegar e hincarse, quitarse el sombrero y decir, yo necesito de Jesucristo. Y ver cómo ellos, aquellos hombres fuertes con sus pistolonas, ahora sí que verlos llorar por el amor de Cristo. Y dice, y eso no fue lo que realmente me ha impactado, dice, porque eso lo viví mucho tiempo. Lo que más me impactó es que un día regresó la dueña de este bar. Y resulta que el varón regresa y me dice, oye, tú, Guillermo, ¿sabes qué? Resulta que regresó la dueña. Y le dice, ¿y? ¿No le pediste permiso? No, es que yo supuse, no estaba aquí. Pues yo supuse que podíamos usarlo. Y le dice, pues entonces ve, habla con esta mujer, pídele permiso, dile lo que estamos haciendo. Y este varón fue y habló con la mujer, regresó y le dice, Guillermo, ya hablé con ella, a ver qué te dijo. Pues le hablé de que lo que estamos haciendo. No quiso venir a la congregación, le invité, no quiso venir. Dice que nos va a dejar hacer lo que querramos, que porque ella con los hombres de Dios no se mete, porque ella reconoce el poder y la autoridad de Dios. Y dice que algún día, no muy lejano de ese día del permiso, ve que llega una mujer con un sombrero muy elegante, una mujer así dura. Llega, entra, Guillermo hace el llamado a la salvación. Esta mujer en lágrimas entrega su vida a Cristo. Y lo más impactante
es que su vida fue convertida en algo diferente. Y eso es lo que estamos hablando nosotros, en ser convertidos. ¿Y qué es lo que demuestra? ¿Cuál fue el fruto digno de arrepentimiento de esta mujer? Que de donde venía su sustento, lo cerró. Ella tenía diferentes cantinas en diferentes pueblos. Cerró todas ellas. ¿Por qué? Porque había sucedido un cambio en su vida. Quizá muchos podríamos decir, bueno, es su sustento. Lo dejó. La palabra de Dios habla de ciertas personas en la Biblia que recibieron sanidad y creo que el ciego mantenían un manto, el manto les identificaba que era un ciego y lo dejó su sustento por recibir su salud. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces nosotros no queremos dejar, y a veces ni es nuestro sustento, a veces es nuestra carne nada más, que no queremos dejarla, no queremos hacerla a un lado porque amamos nuestro pecado. Y eso, Jesucristo no va a quitar lo que tú no quieras que quites, porque Él es soberano, Él es todo un caballero, Él no te va a obligar a quitar nada que tú quieres. Pero créeme, si tú entregas tu vida a Cristo verdaderamente al 100%, Él va a convertir tu vida, Él te va a transformar y tu vida no va a volver a ser la misma. Esta mujer cerró todas sus cantinas, me dice Guillermo, dice, esta mujer lo increíble fue que ese mismo día cerró sus cantinas y cambió su manera de vivir y buscó otro sustento donde tenga que ver con un sustento verdadero, un sustento que no vaya en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Permitir que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, que el Espíritu Santo realmente traiga convicción de pecado, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y ese Espíritu Santo lo que hace es traer convicción de pecado. Y esa convicción de pecado dice que nos convence de que realmente estamos haciendo cosas malas, que quizá las hacíamos sin saber que eran malas. Y eso es lo importante, que cuando Dios traiga convicción de pecado a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, tú decidas cambiar. Y cuando tú decides cambiar, Dios es el que hace la obra, porque yo solo intenté cambiar muchas veces y no lo pude. Pero cuando permití que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, que es la Biblia, hablara a mi corazón, y cada vez que leía y me decía, el que roba, pues no robe más, sino que trabaje con sus manos para que ayude a aquellos que tienen necesidad. Entonces, si de repente le robaba unos pesos a mi papá, no, ya no, mejor voy a trabajar para hacer con mis manos lo que puedo hacer y dejar de quitar esos pesos. Pero pues es tu padre, pues no pasa nada, pues unos 2, 3 pesillos, 10 pesillos que uno ocupa, pues del cambio que deja ahí. Si no lo estamos pidiendo, es robar. Y dice que el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Eso habla de un cambio en nuestras vidas. Eso habla de una conversión. Eso habla de realmente estar convertidos y no solamente convencidos. Vemos sí que de este varón que habla de Simón, que antes ejercía la magia, sí, estaba convencido que era lo mejor. Pero cuando él cometió el error, cuando él pidió que quería pagar por el Espíritu Santo para él poder imponer las manos sobre los demás y que el Espíritu Santo sea repartido, cometió su error. Los discípulos le dijeron, perezcas tú con tu dinero. Y él reconoció su error, pidió perdón y vemos que él decidió no seguir haciendo eso malo.
entonces hubo un verdadero cambio. Por eso lo importante es el reconocer. Hermanos, podemos seguir hablando, pero lo que se trata es de que hagamos enseñanzas breves. Así que vamos a orar. Medita durante esta enseñanza durante toda la semana. ¿Estamos nosotros nada más convencidos de que la palabra de Dios es verdad? ¿O estamos convertidos por la palabra de Dios? Yo quisiera que cada uno de ustedes estuviera realmente convertido. Y que a lo mejor tú puedes hablar de un antes de Cristo, un después de Cristo, pero que no te conformes a este siglo. Porque nosotros somos muy fácil de acomodarnos a la manera de vivir. Muchos ya entramos en la cuarentena, ya llevamos más de la cuarentena. Y muchos ya están a gusto, tranquilos, ahí, relajados. No, sino que cada día busquemos el rostro de Dios y decirle: Padre mío, examina mi corazón y ve si hay en mí algo de error que necesite cambiar, que necesite entregártelo a ti para que tú me transformes, para que tú me conviertas en algo nuevo. Padre Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te pido que donde quiera que ellos estés, tú toques sus vidas. Y si alguno está pasando momentos de angustia, momentos de enfermedad, momentos de desesperación, en el nombre de Jesús, declaramos libertad, declaramos sanidad, porque tu palabra nos habla que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados, Dios. Y te pedimos por cada uno de ellos, Dios, desde este lugar, Señor, imponemos manos sobre ellos. Declaramos libertad, y si alguno está pasando momentos de depresión, en el nombre de Jesús, todo espíritu de depresión lo echamos fuera y no tienes autoridad sobre ellos. Porque Jesucristo nos dio ese poder, esa autoridad y esa victoria a través de la cruz. Así que en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de angustia, todo espíritu de temor, todo espíritu de depresión, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera y declaramos libertad. Padre Santo, te amamos, te entregamos todo lo que somos. Hermanos míos, simplemente quiero pedirles a cada uno de ustedes que sigamos leyendo la Biblia, sigamos buscando de Dios, que en esos pequeños hogares sean un altar para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga. Queremos también pedirles que cada uno de ustedes esté realmente buscando el rostro de Dios y que podamos mostrar algo diferente, que cuando nos volvamos a reunir, todos espiritualmente hayamos crecido por cada uno de esos altares que tenemos en nuestro hogar. Hermanos, si tienen alguna necesidad de oración, aquí en la página pueden poner los motivos de oración y vamos a estar orando por ustedes. Que Dios les bendiga, les amamos. Nos vemos hasta pronto.